Hoy vamos a hablar del gran engaño del liderazgo moderno y ver por qué la inteligencia emocional importa más que el coeficiente intelectual. Y quiero empezar este episodio con una pregunta. ¿Qué hace que una persona llegue a convertirse en un gran líder para vos? Durante décadas confundimos inteligencia con liderazgo. Y este ha sido, para mí, después de acompañar a tantas personas, uno de los errores más grandes que cometimos. Porque elegimos a los líderes por su capacidad de pensar, por sus conocimientos, por sus títulos, por su experiencia, por su rapidez a la hora de resolver problemas durante muchísimo tiempo. Y eso no es que no esté bien, pero eso nos parecía suficiente. Hasta que empezó a pasar algo muy curioso. Personas sumamente brillantes que destruían equipos. Empresarios con una visión extraordinaria a los que nadie quería seguir. Directivos admirados por sus resultados, que dejaban detrás suyo culturas marcadas por el miedo, el agotamiento, la desconfianza. Y acá aparece una pregunta completamente nueva. ¿Cómo puede ser que alguien tan inteligente lidere tan mal? Y durante mucho tiempo, la respuesta se buscó en la estrategia, en la experiencia, en la formación. Hoy quiero compartir con vos una de las investigaciones que más transformó mi manera de entender el liderazgo. Una investigación que cuestionó una idea que durante décadas dimos por cierta. La idea de que los mejores líderes eran simplemente los más inteligentes. Vamos a recorrer juntos las principales enseñanzas de Daniel Goleman y su trabajo sobre inteligencia emocional. No para hablar de las emociones, sino para explorar una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es lo que realmente distingue a un líder extraordinario cuando todos ya son inteligentes? Porque llega un momento, ¿no?, como pasa también en los deportistas de élite, por ejemplo, en el que ya todos son más o menos iguales en cuanto a técnica, conocimiento. ¿Qué es, ¿no?, lo que distingue a un líder extraordinario cuando llegamos a ese nivel? Porque quizás el mayor diferencial nunca estuvo en la capacidad de pensar, sino en la capacidad de liderarse a sí mismo. Bienvenida, bienvenido a Líderes en Calma, el podcast donde los mejores libros del mundo son interpretados desde la lente del estado interno. Soy Nadia Mendoza, creadora del Método Calma, y cada semana tomo las ideas más valiosas de autores como James Clear, Robin Sharma, Simon Sinek y muchos otros para explorar una pregunta que casi nadie se está haciendo. ¿Cómo influye el estado interno en nuestra capacidad de liderar, decidir, crecer y sostener lo que construimos? Porque muchas veces el problema no es la estrategia, no es la información, no es la capacidad, es el estado desde el que estamos intentando sostenerlo todo. Acá no vas a encontrar simples resúmenes de libros. Vas a encontrar ideas llevadas a la vida real, observadas a través de la lente del Método Calma y contrastadas con experiencias reales de personas que ya están aplicando estos principios en su liderazgo, su trabajo y su vida. Porque liderar desde la calma no es una filosofía, es una capacidad que puede entrenarse. Empecemos. ¿Qué dice Daniel Goleman? Cuando Daniel comenzó a investigar qué diferenciaba a los líderes extraordinarios, esperaba encontrar algo parecido a lo que todos creíamos: más inteligencia, más conocimientos, más capacidad analítica, más experiencia. Y en parte sí, son características a las que uno encuentra, porque el coeficiente intelectual importa, las habilidades técnicas importan. Nadie llega a dirigir una gran empresa sin desarrollar esas capacidades, estamos de acuerdo.
Pero entonces apareció un descubrimiento que cambió completamente la conversación. Daniel observó que una vez que una persona llegaba a los niveles más altos de liderazgo, el coeficiente intelectual dejaba de ser el factor que explicaba quién destaca. ¿Por qué? Porque todos los que habían llegado hasta ahí ya eran muy inteligentes. A eso lo llamó el efecto suelo. El coeficiente intelectual deja de ser un diferencial. Ya no alcanza para explicar quién inspira, quién desarrolla personas, quién construye culturas sanas, quién genera confianza, quién logra resultados sostenibles en el tiempo. Y entonces apareció otro factor. Uno que durante mucho tiempo había sido considerado una habilidad blanda, la inteligencia emocional. Después de analizar modelos de competencias de 188 empresas, la conclusión fue sorprendente. En los niveles más altos de liderazgo, cerca del 90% de las competencias que distinguen a los líderes sobresalientes pertenecen a la inteligencia emocional, no al coeficiente intelectual. Y para mí este dato cambia completamente la conversación. Porque durante años invertimos muchísimo tiempo en desarrollar nuestra capacidad de pensar y muy poco en desarrollar nuestra capacidad para gestionarnos. Claramente Daniel no dice que la inteligencia no importe. Dice algo mucho más interesante. La inteligencia abre la puerta. Pero una vez que entraste, lo que determina la calidad de tu liderazgo es otra cosa. Es cómo te relacionas con vos mismo y cómo te relacionás con los demás. Por eso define la inteligencia emocional como un conjunto de capacidades que incluyen el autoconocimiento, la regulación, la motivación, la empatía y la habilidad para construir relaciones. No son rasgos con los que se nace o no se nace, son competencias que pueden desarrollarse y esto es súper interesante. Por eso es que lo estamos mirando hoy. Y hubo una frase del libro que me hizo detenerme, porque cambia, como hablábamos, la manera que tenemos de entender el liderazgo. Daniel sostiene que una persona puede tener la mayor información del mundo, una mente brillante y una cantidad enorme de buenas ideas, y aún así no convertirse en un gran líder si no desarrolla su inteligencia emocional. Y creo que ahí aparece una pregunta que vale la pena hacernos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a entrenar a nuestra inteligencia? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a entrenar a nuestra capacidad para liderarnos a nosotros mismos? Mientras leía este libro, hubo una pregunta que no dejaba de aparecer. ¿De dónde nace la inteligencia emocional? Porque todos estamos de acuerdo en que es importante. Sabemos que un buen líder necesita más empatía, más autocontrol, más autoconocimiento, una gran capacidad para relacionarse y comunicarse de manera asertiva. Pero ¿de dónde nacen realmente todas esas capacidades? Y creo que ahí es donde Movimiento Calma hace un aporte diferente. Porque el mundo del liderazgo suele enseñarnos qué habilidades desarrollar. Nosotros queremos explorar desde qué estado interno esas habilidades son posibles. Déjame darte un ejemplo. Una persona puede aprender todas las técnicas de comunicación del mundo, pero si vive tomada por el miedo, por la ansiedad o por la necesidad de controlar,
esa comunicación nunca va a expresar su mejor versión. Puede aprender a escuchar, pero no va a estar realmente disponible, presente. Puede aprender a darte un buen feedback, pero probablemente lo haga desde la tensión. Puede aprender a delegar, pero si internamente no confía, va a seguir controlándolo todo. Y eso no solo afecta al equipo, sino que además afecta a la persona en sí, porque vive en hipervigilancia y esa hipervigilancia genera un estado de estrés, de contracción que emana al grupo, al equipo. Por eso es tan importante regular ese estado interno. Y eso te lo da la inteligencia emocional, la intimidad con vos mismo. Entonces entendí algo que cambió profundamente mi forma de acompañar a los líderes. No alcanza con entrenar habilidades. Hay que entrenar el estado desde el cual esas habilidades aparecen, sea cual sea. Porque el estado interno no es un detalle. Es el suelo, la tierra fértil sobre el que crecen todas nuestras capacidades. Como decía hace un momento, desde un estado de amenaza, pensamos distinto, decidimos distinto, escuchamos distinto y por lo tanto lideramos distinto. Por el contrario, desde un estado de presencia, también. Y no porque seamos otras personas, sino porque accedemos a recursos que siempre estuvieron ahí, siempre, pero que el miedo, la urgencia o el estrés muchas veces lo dejan fuera de nuestro alcance. Como hablamos siempre, un sistema nervioso saturado, sobreexigido, no es lo mismo que un sistema nervioso regulado, ¿sí? Por eso es que en Movimiento Calma no empezamos desde el liderazgo enseñando ni comunicación ni productividad, empezamos por algo muchísimo más profundo que en otros lugares no se da. Aprender a habitar un estado interno desde el cual todo pueda emerger de manera natural. Porque estamos convencidos de que esa es la diferencia más importante para desarrollar habilidades y desarrollar estas capacidades tan necesarias para poder sostener en el tiempo todo aquello que querramos crear. Las habilidades son cosas que aprendemos a hacer. Las capacidades son maneras de estar, formas de estar que sostienen todo lo que hacemos. ¿Se entiende la diferencia? Las habilidades están en el hacer, las capacidades están en el ser. Por eso hablamos de intimidad. ¿Qué otra diferencia significativa hay? Una habilidad puede enseñarse en un curso. Simple. Pero una capacidad se cultiva, se entrena, se practica, se explora y se incorpora. Hasta que deja de ser algo ajeno y empieza a convertirse en una forma de vivir natural. Por eso nuestra pregunta nunca fue solamente ¿qué tiene que aprender un líder? Nuestra pregunta siempre fue otra. ¿En quién necesita convertirse ese líder para poder sostener todo lo que quiere construir? Y bueno, eso puede sonar muy inspirador y al mismo tiempo muy abstracto. Así que quiero mostrarte cómo se ve esto en la vida real. Hace unos meses llegó a una sesión una emprendedora que dirigía un equipo de 8 personas. Ella es brillante. Había leído libros sobre liderazgo, había hecho cursos de comunicación, sabía dar un buen feedback, sabía delegar, sabía construir reuniones, conducirlas y sin embargo terminaba cada semana completamente agotada
y eso es lo que la trajo a entrar en contacto con nuestro método. Cuando empezamos a conversar, apareció algo muy interesante. Ella estaba convencida de que tenía un problema de liderazgo, o de organización, o de productividad, pero a medida que profundizamos, vimos que el verdadero problema no estaba ahí. Y recordemos que cuando hablo de problema, hablo de oportunidad. El verdadero problema era su estado interno. Ahí estaba la oportunidad. ¿Por qué? Porque vivía en alerta permanente, sentía que si ella no controlaba todo, las cosas iban a salir mal, y había desarrollado una costumbre que probablemente muchos de los que están escuchando este episodio conozcan muy bien. Vivía con una lista interminable de cosas para hacer. Y esa lista le daba una sensación de productividad, de seguridad y sobre todo le daba la sensación de que estaba haciendo crecer su empresa. Y ahí estaba la trampa. Muchas veces no trabajamos sin parar porque haya demasiado por hacer. Trabajamos sin parar porque estar ocupados nos hace sentir que tenemos el control. Y cuando eso pasa, dejamos de liderar el negocio y empezamos a sostenerlo, a cargarlo. Y cuando eso pasa, dejamos de liderar el negocio y empezamos simplemente a sostenerlo, a cargarlo. Porque no es lo mismo mantener una empresa funcionando que crear las condiciones para que pueda crecer. La operación necesita ejecución, pero el crecimiento necesita espacio, porque necesita visión. Necesita espacio para la creatividad, necesita inspiración. ¿Se entiende la diferencia? Y es muy difícil acceder a cualquiera de esas capacidades cuando nuestro sistema nervioso vive en estado de amenaza. El problema no era que no supiera liderar. ¿Lo pueden ver? El problema era que su sistema nervioso seguía funcionando como si todo dependiera exclusivamente de ella. Vivir en hipervigilancia, en hiperproductividad, hace que sea prácticamente imposible ver nuevas posibilidades. Así que decidimos empezar trabajando su estado interno. Primero aprendió a reconocer cuándo entraba en ese modo automático de control y cada vez que aparecía, hacía una pausa de 5 a 7 minutos de respiración somática. Antes de las reuniones importantes, incorporó un pequeño ritual para regular su cuerpo, una respiración consciente, unos minutos de meditación o algunos estiramientos, dependiendo del lugar, en el que estaba, del tiempo y sobre todo dependiendo de la necesidad de su cuerpo. Porque si hay algo que aprendemos a hacer es a conectar con el cuerpo. A eso llamo espacio de intimidad y es el camino para regular nuestro estado interno. Y ahí empezó a escribir. No para organizar tareas, como lo hacía antes, sino para observar sus pensamientos, fortalecer su estado de presencia y aprender a tolerar la incertidumbre sin querer resolverla inmediatamente. Y pasó algo muy interesante, espectacular. No cambió su equipo, no cambiaron los procesos, no cambió la estrategia, cambió ella. Y cuando cambió su estado, cambiaron las conversaciones, cambiaron las decisiones que tomaba, cambió la forma en que el equipo respondía, porque ella ya no lideraba desde ese estado de urgencia y de alerta, lideraba desde un estado de calma que trae la presencia. Así que cada día confirmo
más lo que hoy considero una de las ideas centrales de Movimiento Calma y lo que nos ocupamos de desarrollar dentro del método. Muchas veces queremos cambiar la forma en que lideramos, queremos cambiar la forma en que responde nuestro equipo, pero el cambio empieza mucho antes. Empieza transformando el estado interno desde el que llegamos a cada conversación, a cada decisión y a cada desafío que nos presenta la vida en el cotidiano. Quiero proponerte algo muy simple para esta semana. Antes de cualquier conversación importante, antes de una reunión, antes de tomar una decisión o incluso antes de llegar a tu casa, después de un largo día de trabajo, hacete una sola pregunta. Quizás incluso quieras cerrar los ojos un instante y pregúntate, ¿cómo me siento en este momento? Y antes de entrar en esa conversación o en ese nuevo escenario, volví a preguntarte, ¿cómo me siento en este momento? ¿Cómo estoy entrando a este instante? ¿Estoy entrando desde la calma o desde la urgencia? ¿Desde la confianza o desde el control? ¿Desde la curiosidad o desde el miedo? Y si descubrís que tu cuerpo está acelerado, no entres inmediatamente. Regálate 1, 2, 3 minutos, el tiempo que tengas. Y prueba esto. Respirá, mueve un poco el cuerpo. Incluso quizás quieras quedarte en silencio o escribir eso que estás sintiendo, que tenés adentro. No importa tanto la herramienta. Lo importante es darle a tu sistema nervioso la oportunidad de salir del piloto automático antes de tomar una decisión importante. Porque muchas veces creemos que necesitamos mejores respuestas. Y quizás lo que necesitamos primero es un mejor estado interno desde el cual hacernos las preguntas. Después de todo, la inteligencia emocional no empieza cuando reaccionas mejor. Empieza antes, en la intimidad. Cuando aprendes a darte cuenta desde dónde estás reaccionando. Porque antes de liderar una conversación, antes de liderar un equipo, un negocio, aprende a liderar el estado interno con el que entras a cada uno de estos momentos. Porque al final el liderazgo no empieza cuando hablas. Ahora lo sabes. Empieza mucho antes. Empieza en el estado interno desde el que elegís vivir cada circunstancia. Y esto no es solo en el trabajo, también es en la vida, en las relaciones con la familia, con los amigos. Todo nace desde una relación muy íntima que estableces con vos. Por eso el liderazgo comienza contigo. Y quiero agradecerte que me estés acompañando una semana más. Siempre espero estos momentos para poder compartir. Y deseo que este episodio sea otro granito más de claridad en tu vida. Nos vemos pronto. Un abrazo. Y antes de irte, me gustaría dejarte una pregunta. No sobre el libro, sobre vos. Si esta idea fuera cierta, ¿qué cambiaría en la forma en que estás liderando, decidiendo o sosteniendo lo que construís hoy? Porque muchas veces escuchamos una buena idea, asentimos con la cabeza y seguimos adelante.
Pero la transformación empieza cuando una idea deja de ser interesante y empieza a observarnos a nosotros. Si este episodio te resonó, me encantaría leerte. Podés encontrarme en Instagram y contarme qué te llevas de esta conversación. Y si sentís que llegó el momento de trabajar esto más en profundidad, en el enlace de mi bio vas a encontrar información sobre el método Calma y la posibilidad de agendar una sesión inicial. Gracias por acompañarme una semana más. Y recordá, los desafíos no desaparecen, pero la capacidad con la que los atravesás puede transformarse. Nos encontramos en el próximo episodio. Desde la calma, lideramos.